Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un honor muy grande poder estar acá frente al selecto grupo, la Academia de Historia de Ancona, que ha venido con su largo repertorio mostrándole a la juventud lo que es nuestra historia y lo que es nuestro Ancona. Un saludo muy especial al doctor, al maestro Gustavo Perdía, a José Antonio Escorcia, a Álvaro Antonio, al maestro Isaías Simanca y al doctor Antonio Cielo. Y a todos, yo sé que la academia cuenta con un grupo más grande, un saludo muy especial a todos y felicitarlos porque siempre lleven esa historia bonita de nuestro municipio. Yo creo que cuando la historia perdura, un municipio crece, y crece en cultura, y crece en todo lo bueno que podamos aportar cada uno de nosotros a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestras instituciones. Quiero también felicitar a nuestra secretaria de Cultura, a la gestora social y a todo su equipo de trabajo también, por ese gran trabajo que han venido haciendo en estas fiestas. Estas fiestas son muy importantes para el municipio, son muy importantes para los sanjoneros. Cuando empecé la administración tenía muchas dudas de trabajar en las fiestas porque todos saben lo mal que está financieramente el municipio. Pero ahondamos esfuerzos para poder que las fiestas no se queden en un recordatorio y que sigan vivas. Y decidí mirar de qué manera buscamos esos recursos para poder que estas fiestas hoy se estuvieran dando. Yo he manifestado siempre que las fiestas es el reencuentro de la familia y que por eso las fiestas deben de perdurar en el tiempo. Aprovechamos que nuestros parientes que están lejos nos visiten. Todo esto se convierte en un regocijo y en un ambiente familiar. Y a eso hoy invito, a que estas fiestas que el Todopoderoso permite que se den de esa manera, se den en el ambiente de reencuentro con la familia, se den en el ambiente de estar con nuestros vecinos, de pasar un rato amable y chévere con todos nosotros los agoneros y los visitantes. Entonces, darle las gracias también a nuestra reina por ese gran trabajo que ha hecho. Yo creo que usted ha tenido la bandera alta, porque estas fiestas se ven diferentes gracias también a ese alto trabajo tuyo y de tu equipo. Mil gracias por esa vocación que le ha puesto, por ese trabajo que le ha puesto. Y no como antes de dejarlo en la mano de los maestros de la historia, que sé que lo van a nutrir mucho con su inteligencia que trae, con su saber. Entonces, mis bendiciones, que Dios nos cuide a todos. Muy buenas tardes, la bienvenida a todos. Bueno, mi nombre es Betty Garcés Martínez, como saben soy su reina de las fiestas en Corralejas. Feliz y contenta por esta grata invitación que me hicieron. Me llena de felicidad este encuentro, estos momentos, porque son muchas caras conocidas, muchos gestores culturales, que incluso también yo parte de mi persona como tal, y me llena de felicidad todo esto. En realidad quiero darle las felicitaciones a la señora Claudia Echeverría, la secretaria de Cultura, por estos espacios tan bonitos que en realidad se requieren mucho en el municipio, para que todas las personas se empapen de lo que es la cultura y la identidad del pueblo. Entonces, no siendo más, lo tengo para seguir con este bonito conversatorio que está preparado. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Gracias, ladies. Para conocer a profundidad y reflexionar sobre aspectos memorables de nuestra cultura, se han invitado varios miembros de la Academia de Historia Municipal y también una persona oriunda de Puerto Badel, que es el señor José Gregorio Acevedo. El señor José Gregorio Acevedo nació en Puerto Badel en 1964. Es administrador de los servicios de salud de la UDC, diplomado en teología, certificado en pedagogía SENA.
poeta, escritor, narrador de cuentos en verso, autor del poemario Eslabones de Palabras, investigador e historiador de usos, costumbres y léxico afrocaribe. También es sabedor sociocultural afrocaribe. Bienvenido, señor José Gregorio. El público es de usted. Hola, buenas tardes, muy agradecido por la invitación a este lugar. Como dice la joven, vengo de Puerto Badel, un corregimiento de Arjona, Bolívar. Y la historia, el profesor Buendía ha escrito algo sobre Rocha, una vez leía lo que él escribió. En este caso, Puerto Badel fue fundado por Rocha, no sabían. Puerto Badel es el antiguo Caño Salado, fundado por Rocha desde los años 1700, cuando estaba a la orilla del Caño Salado, hoy Canal del Tigre. Entonces todos los puertorriqueños llevan los mismos apellidos de los rocheros, es decir, una extensión de Rocha. De hecho, mis padres y mis abuelos son rocheros, todos. Y mis tíos todos viven en Rocha. Nosotros, como rocheros, sabemos que la historia nos ha jugado un poquito en esconder la verdad. ¿Por qué? Porque Rocha es Arjona y Arjona debe defender a Rocha en su parte histórica y cultural. La historia de Cartagena, todos los historiadores de la Academia de Cartagena ubican a Benco Piojó en la Ciénaga Matuna, hoy Ciénaga Juan. Y en esa Ciénaga Matuna, Benco fundó el primer palenque que se llamó Palenque Matuna, no San Basilio, Palenque Matuna, 1601. Y la Academia de Historia ubica a Benco durante 20 años en ese sector hasta que lo capturan y lo depositan en la ciudad de Cartagena. Ningún historiador de Cartagena, ninguno existente, ni siquiera Eduardo de Metre, que hizo 3 tomos de la historia de Cartagena, ubica a Benco fuera de la Matuna, fuera de lo que hoy es Rocha. Hoy celebramos los 249 años de Arjona. Tal vez tampoco sabemos que el capitán Antonio de la Torre llegó un año antes a Rocha. Es decir, que Rocha fue refundado primero que Arjona. Rocha fue el primer pueblo refundado por Antonio de la Torre fuera de Cartagena. Y Antonio de la Torre no era loco. Él sabía que allá había un palenque negro y salió directamente de Cartagena para allá. Entonces Rocha fue el primero fuera de Cartagena. Cuando digo fuera de Cartagena, estoy excluyendo lo que es Pasacaballo, que se llamaba Tejadillo, Barú, Arauca, Santana, Chica. Entonces tenemos a Rocha en un lugar que queremos aclarar esa parte, porque también sabemos que no fuimos rocheros. Nosotros no fuimos rocheros. Antonio de la Torre no fue recogiendo un dedito por acá, un dedito por allá, otro dedito por allá, y le dijo, quédense aquí en Rocha. No. Él lo sacó de dentro de la ciénaga donde estaban en tambos, dentro del mangue. Y hay libros de historia que narran todas esas cosas. Entonces, nosotros como rocheros tenemos un espacio donde podamos mostrar todos esos documentos de tal manera de que a través de la administración municipal, departamental, se haga como que una investigación más clara de lo que somos los rocheros. Aparte de esto, Puerto Badel, como descendiente de Rocha, está ubicado ahí en ese sector de Puerto Hormiga desde 1967. Puerto Badel tiene 58 años de estar en ese lugar. Anteriormente estaba allá a la orilla del Tigre. Entonces, esa es la historia que tengo de ese sector. Actualmente estamos trabajando en la recopilación de nuestra lengua, de nuestros dichos, que nuestros antepasados, que comúnmente llamamos ancestros, desde hace 70 años atrás usaban un lenguaje diferente al que se usa hoy en Rocha y en Puerto Badel, que estamos trabajando en esa parte. Ya llevamos más de 200 palabras recuperadas. Esperamos exponerlas un día en un escenario como este y presentarlas a la administración municipal para Dios mediante editar un diccionario. Dios permita que eso se dé.
Gracias. Muchas gracias, señor José Gregorio. Seguimos con el señor Rafael Gustavo Buendía. El señor Rafael Gustavo Buendía es licenciado en Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, seccional Junta, especializado en investigación histórica y antropológica, especialista en educación para la democracia, autor de los trabajos Apuntes Provincianos, Cátedra de Ciencias Sociales del municipio de Tupac. El señor Rafael Gustavo Buendía nos hablará sobre el origen y la refundación de Arjona. Bienvenido, señor Gustavo. Muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo muy afectuoso de parte de la Academia de Historia de Arjona. Somos un grupo de arjoneros, soñadores, ilusos, que nos propusimos unos objetivos claros. Bueno, en el tiempo, por ser muy breve, me voy a permitir comentar unos aspectos que tocó acá el compañero con relación a Puerto Badel. El nombre de Puerto Badel se debe al nombre del gobernador Donaldo Badel Huelva. Y el antiguo Caño Salado se inundaba con facilidad por ser unas tierras muy cenagosas. Bueno, quería hacer ese pequeño apunte. Pero el tema que nos asignaron, origen y refundación. ¿Por qué hay que hablar de origen y por qué de refundación? Nuestro territorio fueron poblados en primera instancia por unas comunidades pertenecientes a la cultura caribe, Mocaná Caribe, para precisar el término de esa comunidad. ¿Y qué pudimos recoger o qué hemos recogido ya con nuestra experiencia de más de 20 años de estar en esta investigación? Yo me atreví a publicar un libro que titulamos Síntesis Histórica del Municipio de Arjona, y llevamos 3 ediciones, orgullosamente me siento, porque la aceptación, y vamos a una 4ª edición y con un nuevo trabajo que se va a llamar Selección de Apuntes Provincianos, Arjona, su gente, sus costumbres. Ya está listo, está ahí en el caldero, esperando de la ayuda. Señor alcalde, lo voy a comprometer, porque queremos sacar esa publicación, que sea usted que nos dé la mano y que se lleve usted el honor de publicar una 3ª investigación, y con el apoyo, estoy seguro, suyo, vamos a sacar adelante no solamente el mío, porque los compañeros de la academia tenemos allí en Salmuera una cantidad de investigaciones que no han sido posibles. Quiero entonces plantear el tema, lo voy a enfocar en tres partes. Primero, la parte primitiva. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Cómo estaba poblado esta región? Caribe. Somos Mocaná Caribe. ¿Y qué comunidades hemos encontrado, según la investigación de Pilar Moreno de Ángel y Aquiles Escalante, de que más o menos en lo que hoy es Pita, allí existió un conglomerado que tuvo el nombre específico, un nombre eminentemente caribe, Chivirihuaco, en lo que hoy es Pita, y yendo hacia Gapote estaba Ti, el de Pita es Chivirihuaco, y hacia Gapote es Chivirihuaco, y otra serie de poblados como Zipagua, asimilen este nombre, Zipacoa, Megates, Ates. Entonces era una región poblada. De esta parte, pues, hay poca información, porque se trata de lo siguiente.
como estas culturas no alcanzaron un nivel de civilización hacia la escritura, o sea, no desarrollaron escritura. Al no desarrollar escritura, son pocos los vestigios que se tienen de estas comunidades primitivas. Hay otra ciencia que se llama arqueología y antropología. Estas dos ciencias sí nos han permitido encontrar numerosos hallazgos, y de la cual, alcalde, lo voy a comprometer también, necesitamos en Arona un museo de historia y de cultura. Necesitamos un museo. San Jacinto lo tiene, Turbaco lo tiene, Arenal lo tiene, y creemos que aquí esta cultura de nuestros primitivos, no solamente de ese nivel, hay mucho que mostrar. Arona tiene mucha historia que mostrar, tiene mucha cultura que mostrar. No existen unos vestigios de estas comunidades primitivas. Parece ser de hace unos 20 años, en unos trabajos que se hacían en la vía Arona Las Piedras, con una retroexcavadora, encontraron algunos elementos, osamentas y algunos elementos del uso diario, como pequeñas fracciones de olla de barro y otros elementos que nuestros primitivos pobladores utilizaron en sus labores. Pero hay un tema que yo quiero precisar acá para ahondar y meterlo allí en el origen. Desde el punto de vista amerindio, éramos eso, una cultura llamada Mocana Caribe. En el contacto, cuando se da, a mí no me gusta utilizar el término descubrimiento. No señor, ese término no lo uso, no me gusta. Fue una invasión. Fuimos invadidos por el Imperio Español, un sector de América del Sur. Francia invade otro sector, Inglaterra invade otro sector, pero fuimos invadidos. En ese proceso de invasión, nuestras comunidades primitivas estaban en desventaja con relación al armamento, al enfrentamiento. Entonces, en esa dominación, el elemento español puso sus condiciones, impuso su cultura y desaparece prácticamente estas comunidades, y los vestigios que existen son pocos. Se da el proceso de la colonización y hay mucha tierra, mucha tierra. La corona española, en su proceso de dominación, ya Cartagena de India está consolidada como un centro urbano de mucha importancia. La gran mayoría de estos elementos continuaron con una política de reconocimiento e invasión. Cartagena era la sede, y allí llegaron todos estos conquistadores, vamos a citar el nombre de dos. Para el siglo XVIII, estoy hablando de 1770 más o menos, España está en guerra. Esta coyuntura sí es preciso entenderla. España está en guerra contra Francia y contra Inglaterra. De mantener dos frentes de guerra era costoso. ¿Y a quién, a dónde y cómo recurre España? Pues a sus colonias. Pero centremos en esta parte. ¿Qué pasó? La tenencia de la tierra, a quien en esa actividad, en ese procedimiento le llamaron merced o concesión, y la corona empezó a vender tierra. Agotado este procedimiento, es el Cabildo de Cartagena a quien le toca hacer estas negociaciones, y aparece una familia, el señor Bartolomé Arjona, está radicado en Cartagena, y empieza con sus familiares a dominar los sectores fuera de la periferia de Cartagena. Y es así como se apodera de estas tierras del antiguo cacique Chiviliguango. La población mestiza, la población aborigen indígena, está prácticamente para el siglo XVIII es escasa, prácticamente está abolida. ¿Y qué hizo la corona en su reemplazo? Lo que todos sabemos, traer mano
negra, esclava y someterla. Pero aprecian este fenómeno. Si usted revisa la historia de ese periodo, encuentra nombres como, por ejemplo, vamos a citar uno, Benco Viejo, que lo citaron acá, y de personajes que recorrieron estos territorios, pero usted no encuentra una mujer. Revise para allá, no hay una mujer. Una Rosita Simaca por eso apareció. Entonces, ¿qué pasó allí? Este conquistador y estos negros que también fueron traídos en esa condición, tampoco fue escasa el poblamiento femenino. Y las pobres indígenas fueron las pagapanzas. Esa desproporción de censo, me voy a atrever a mencionar algo aquí, de la cual a nosotros nos hicieron famosos. Con esa desproporción de censo, mayor número de hombres que mujeres, aparece un fenómeno de pronto vergonzoso, la zoofilia. La zoofilia. ¿Sí entendieron? ¿O les traduzco? La zoofilia. Hombre, este hombre primitivo, no había mujer, no había india, no había negra, y acude a las pobres burras. Esa es la zoofilia. Y por eso nos ganamos nosotros, pero no por el censo. Nos llamaban los come burras, pero no por el censo, sino porque aquí un señor tomando trago mataron una burra y la vendieron en Cartagena como carne de res. Entonces, ahí, en esa disyuntiva, se confunde entre la zoofilia del hombre con la burra y el hecho de consumir la carne. Agoneros come burra, así nos ganaron los tubaqueros cuando nosotros pasábamos, así nos gritaban en los buses, vaya come burra. Entonces, de esta parte, sí, eso es verídico, aquí los mayores de 70 años pueden dar testimonio de eso. Bueno, pero concretemos al origen. Hay unos factores para no tomarle más tiempo, de algunos factores externos. Ya existen conglomerados, o sea, una comunidad, pero que no alcanzaba un nivel de 5.000 habitantes, de 8.000 habitantes. Es un pequeño conglomerado y le encargan una misión a que reagrupara al señor Antonio de la Torre Miranda, un militar, para congregar todos estos parajes, Maticos, Armonita, Pitica, Jobá, y aproximadamente unos 10 caseríos, de reagruparlos. Pero ahí hay un fin. ¿Cuál era el fin? De tener esta población conglomerada, agrupada, porque España estaba necesitando mucho dinero para sostener las dos guerras que tenía en Europa. De tal manera pues que esa misión se le encarga de parte del gobernador Díaz Pimienta y le dice a Antonio de la Torre Miranda, vaya, coja a esa gente, congrégala, porque necesitamos percibir y recaudar mayores ingresos. Y esta política fiscal reaccionó también al interior. Recordemos de que estamos en el periodo 1775 más o menos. Allá en el Socorro Santander ya son pobladores que tienen una constitución, un desarrollo, y que con la creación y aumento de estos nuevos impuestos generó la llamada revuelta o revolución de los comuneros en el Socorro Santander. Pero bien, se necesitaba un punto para pernoctar de Cartagena a Mates, y ahora existía como un pequeño conglomerado. Y le encomendaron la misión de la Torre Miranda a que agrupara todos estos caseríos y los concentrara en un mismo lugar. Para concluir, dice el adelantado, así lo llama o lo reconocen los historiadores, de la Torre Miranda, que en carta que le envía al gobernador Díaz Pimienta, dice: fundé de nuevo el sitio
de Nuestra Señora de la Candelaria de Arjona. Ahí hay un término importantísimo. Si yo digo fundé de nuevo, es porque existía, ¿cierto? Porque existía. Fundé de nuevo el sitio de Nuestra Señora de la Candelaria de Arjona. Pero hay otro dato curioso. ¿Por qué todos estos pueblos, desde que usted inicia, a excepción, por ejemplo, de Tubaco, que es un caso muy particular, desde Arjona sigue hacia el interior de la sabana y va a encontrar Nuestra Señora de la Candelaria, San Cayetano, San Juan, Nuestra Señora del Carmen, y para de contar hasta llegar a San Jerónimo de Montería? Porque la Iglesia Católica jugaba un papel importante allí. A ella le interesaba la evangelización y la captación del tiempo. Muchas gracias. Maestro Buendía le va a contestar. Oye, yo tengo varios compromisos con la historia y la cultura de Arjona. Y eso me estaba preguntando doña Mariana. ¿Dónde está hablando por acá, doña Mariana? De Pereira, la general Pereira. De Castro Pereira. Sí. Doña Mariana no está acá. Con ella hice un compromiso de un libro también que tiene una ilusión de sacar 500 ejemplares del libro. A ella le dije, doña Mariana, tráigame la cotización. Hubo ese compromiso y no lo ha traído. A usted también les dije, hay varios compromisos, usted me está comprometiendo, y yo les dije, tráigame la cotización para ver cómo empezamos a que de la administración aportemos a la cultura y a la historia. Pero también hubo otro compromiso de parte de ustedes, donde queremos el proyecto que ustedes queremos traer, que es el museo. Y ahí los comprometí también. Bueno, ayúdenme a formular ese proyecto, que yo me encargo de patinarlo. ¿Oyeron? Para que no se les olvide. Muchas gracias, don alcalde. Seguido, continuamos con el señor José Antonio Escorcia Barros. El señor José Antonio es licenciado en Filosofía e Historia, es también escritor e historiador, maestro de Economía en las asignaturas de Ciencias Sociales, Cultural de Paz, Competencias Ciudadanas. Ha publicado libros tales como La Refundación Definitiva de Arjona, 1740-1780, y también el libro titulado Historias y Leyendas del Caribe Colombiano. Con su pasión de investigador, nos hablará de la composición de las etnias en Arjona en el siglo XVIII. Adelante, señor José. Bueno, buenas noches para todas y para todos. Saludo de parte de la Academia de Historia de Arjona. Yo no nací en Arjona, pero yo soy más arjonero que los arjoneros que han nacido en Arjona. Mi vida como investigador, como historiador, se ha centrado en la época colonial, pero con énfasis en Arjona. Además porque tengo cantidad de familiares acá, de amigos. Bueno, voy a dividir, digámoslo así, la participación llevando una línea de tiempo. El profesor Buendía habla de los orígenes y la refundación de Arjona, ¿cierto? Entonces prosigo yo en esa línea de tiempo y toco un tema que tiene que ver con la parte étnica que había en estos lugares antes de la refundación de Arjona como tal y posterior. El profesor ha hecho una descripción muy detallada de la comunidad Mocaná y de los grupos indígenas o aborígenes que estaban ubicados en esta parte, más que todo lo que tiene que ver con mates y lo que tiene que ver con lo que hoy es el canal del dique, por una razón muy sencilla, por el agua. El agua era un medio para su comunicación, para su subsistencia, para todas las labores que ellos hacían como tal.
Entonces, esa comunidad, digamos, indígena en el siglo XVIII, en lo que es 1740, que es el trabajo que publicamos, mi trabajo de maestría en historia sobre Arjona, de 1740 más o menos hasta 1780, digamos, estas poblaciones indígenas habían aminorado, digamos así, bueno, por muchos problemas de trabajo bastante fuerte que tenían, de la alimentación y de una cantidad de enfermedades que traían las personas que venían acá. Pero es una población muy importante y hay que tenerla en cuenta también. Y ahorita lo vamos a ver con ese proceso del mestizaje y por qué, entre otras cosas, se funda en este lugar, se refunda, corrijo, Arjona. Hay otra población también muy importante, y el poeta la toca y tiene que ver con la población afrodescendiente. Si bien es cierto que no era un lugar como tal, digamos, estos pueblos como estos caseríos, como Arjonita, Las Piedras, Matico, todos estos, y otros caseríos que estaban acá, que no eran propiamente lugares de comunidades afrodescendientes. A mí no me gusta mucho la palabra negro, pero lo vamos a utilizar, donde ellos vivían, ¿cierto? Pero sí, digamos, la parte geográfica, lo que hay alrededor de lo que hoy en día es geográficamente hablando del municipio de Arjona. Entonces vamos a encontrar en lo que es la Sierra de la María una cantidad de palenques que existían, pero también existían acá, después del proceso de refundación en un censo que se hace, que el profesor Anillo va a hablar más detenidamente de eso, se encontraban unas familias que tenían unos esclavos, ¿cierto?, que trabajaban para ellos. ¿A qué conlleva, digamos, la refundación de Arjona? Bueno, ya el profesor lo tocó. Uno de los intereses era agrupar estas personas que estaban dispersas y someterlas a la ley, digamos así, a la ley que existía de la corona española acá en sus colonias, pero también el tributo que tenía para poder mantener su gobernanza en lo que tiene que ver con esta parte del Caribe colombiano, sobre todo en la provincia de Cartagena, y también algo que quedaba que iba para Europa. Ahí van a ver, digamos, varias circunstancias. Otra circunstancia que lleva, digamos, a esos conglomerados de unirlos y refundar y fundar también algunos pueblos, pero lo que tiene que ver con Arjona, la refundación también va a ser la parte católica, es decir, la religión católica jugó un papel muy importante en este proceso. Digamos, hay un proceso de mestizaje muy importante que se da en este siglo XVIII, es decir, en 1700, y tiene que ver no únicamente con Arjona, que es el tema que estamos tocando, sino todo el Caribe colombiano. Y ese es un proceso de una explosión demográfica grande que se da con el mestizaje, ¿cierto? Ese mestizaje más adelante, ya terminando el siglo XVIII, va a generar unos procesos laborales y van a generar el nacimiento, digámoslo así, de las haciendas, la organización de las haciendas, porque era un personal que andaba deambulando, digámoslo así, los mestizos andaban deambulando en unos lugares, y entonces se comienza a construir toda esa economía que tiene que ver con las haciendas, y estos mestizos comienzan a trabajar. Por ejemplo, en la hacienda Jinete, personas, dicen los historiadores, que vivían sin ley y sin Dios. Eso era un problema de estas personas dispersas, sobre todo en la Rochela. La pregunta es, ¿hubo Rochela acá en lo que hoy en día es Arjona cuando se va a refundar el municipio? No había Rochela. Acá lo que había eran unos sitios de libres. Esos sitios de libres eran precisamente esas personas que tenían unas connotaciones totalmente diferentes a lo que estaban en la Rochela. Aquí, digamos, en esta parte, entonces se van cogiendo todas estas personas que estaban en Matico, que estaban en Las Piedras, que estaban en Arjonita, y se va a producir lo que es la refundación de Arjona. Es importante tener en cuenta entonces que esta es una población muy
sui generis, digámoslo así, en el desarrollo del Caribe colombiano, en la organización del Caribe colombiano. Con la cantidad de pueblos y que se fundan y se refundan por Antonio de la Torre Miranda, es precisamente eso. No los negros que estaban en calidad de esclavos o que estaban en los palenques. Con ellos no, incluso cuando de la Torre Miranda está en ese proceso que llega al palenque de San Basilio, lo primero que le dicen los palenqueros que estaban ahí a Antonio de la Torre Miranda, le dice: este problema ya nosotros lo arreglamos hace rato con las autoridades españolas y este palenque ya está legalizado a través del obispo José María Casiani. Entonces aquí no hay problema, aquí no vas a refundar ni vas a organizar nada, porque esto aquí está organizado como tal y está legalizado. Entonces esa es la población, digamos, que hay en Arjona. En ese entonces una población mestiza, que es la población mayoritaria que tenemos en el Caribe colombiano y especialmente en Arjona, una población mestiza. Bueno, eso era lo que quería a modo grosso compartir con ustedes. En el trabajo, en mi trabajo, un poquito más ampliada esta información, pero hay que darle paso. Muchas gracias, señor. Seguimos con el señor Álvaro Anillo Viera. Señor Álvaro Anillo es bachiller académico normal, concentración educativa media Diógenes Arrieta de San Juan de Pomoceno, economista de la Universidad de Cartagena, cofundador de Coprecar, cofundador de Teledique. Durante 2 periodos fue directivo de la Corporación Festival Bolivarense de Acordeón, miembro fundador de la Academia de Historia de Arjona. Ha escrito varios prólogos de novelas, artículos, crónicas de temas variados y recibe el premio Hamaca de Oro Encuentro del Pensamiento San Jacinto Bolívar. El señor Álvaro Anillo nos hablará sobre los primeros apellidos en nuestro querido Arjona. Le pido por favor a todos los participantes que moderemos el tono de voz y tenemos conversaciones con las personas que están al lado y que por favor silencien sus celulares. Adelante, señora. Buenas noches. Estamos muy agradecidos de la invitación que nos hace la administración y el alcalde para tocar estos temas. Y son temas muy interesantes. Yo necesito del apoyo del público en mi exposición. Es pequeña. ¿En qué consiste? En que ustedes recuerden sus 2 apellidos y de pronto los apellidos de sus abuelos. Nada más los apellidos. No les voy a pedir el nombre. Entonces, le voy a agradecer con el otro micrófono. Vamos a hacer aleatorios, 2, 3, 4, 5. A ver si recuerdan los apellidos de sus abuelos o los suyos. Castro Beltrán. Castro Beltrán. Y Beltrán. Muy bien. Torres Castaño. Torres y Castaño. Muy bien. Si son los 4 apellidos, mejor. Pájaro, los 4 abuelos. Pájaro Martínez. Pájaro Martínez. Excelente. Rodríguez Buendía. Rodríguez Buendía. Muy bien. Mendoza Pozo. Mendoza Pozo. Listo. Bueno, entonces, ¿por qué esa introducción? Porque vienen hablando de pobladores, de los mestizos. ¿Y qué hizo don Antonio de la Torre Miranda? Cuando el gobernador Díaz Pimienta le da la orden, él no vino a improvisar, él traía un plan. Creo que fueron 43 municipios en el Caribe, pero ya traía un plan. ¿Qué hacía? Bueno, aquí en Arjona, miren, para la llegada de Torres, de la Torre, se duró 242 años, oiga, 242 años de la llegada de Pedro de Heredia a esta tierra que son 20 kilómetros. 242 años, porque él llega en 1775 y Pedro de Heredia llega en 1533. Entonces imagínense ¿cómo es? De pronto el mestizaje, el subdesarrollo. Bueno, ¿qué hace en Arjona cuando llega y ve esa cantidad de pueblitos organizados? Busca un sitio adecuado, que es la plaza de aquí, 1 hectárea. Así le lleva el plan en casi todos los pueblos, 1 hectárea. Y en
En esa hectárea ubica la parte más alta, ubica la iglesia, porque traía compromiso con la iglesia. Y allí reúne, en 1775, reúne 250 familias. 250 familias en 170 casas, casitas de Varela. Y aquí con la investigación del licenciado Escorcia hemos conseguido libros. Hay una ciudad en España que se llama Sevilla. En Sevilla se encuentran los datos más importantes, oiga, el más concreto de todos los pueblos del Caribe, que no los hay. Ahí encontré de que yo no era Brieva. Mi apellido es Anillo Brieva. Ahí encontramos que nuestro apellido es González Brieva, pegado. Un padre, un sacerdote que llega en 1835 a San Jacinto, Juan González Brieva, y comienza a tener relaciones con varias muchachitas, pero no negó los hijos, sino que les colocó Pedro G. Brieva. Y ya el González se iba perdiendo. Y la otra generación quitó la G y le quedó el Brieva solo. Bueno, aquí en Arjona no fue así. En Arjona los apellidos se mantuvieron. Yo tengo una duda con De la Torre, porque no encontramos Torres en esa época, sino De la Torre, alrededor de varias familias de apellido de la Torres. Entonces, con el trabajo aquí del profesor, las familias que mayor en 1776 se encontraron familias, era la familia Simanca con 35 familias alrededor de la plaza en las 170 casas. Es un censo de 1777. Siguen los Pájaros, la familia Pájaro con 17 familias. Gómez, ese apellido aquí no prosperó, pero sí se encontró en esa época. ¿Qué pasa? Que algunas familias emigran. Por ahí el doctor Sierra tiene una canción que dice que Arjona los cría y ellos se van. Eso ha pasado con algunas familias aquí, como así han llegado otras familias de otras regiones y han desarrollado aquí. Otra familia, Martínez, 15 familias en 1777. Castaño, de la Torre habían 12 familias. Castro, ahora mismo estamos en 1777, no estamos aquí, ubíquense allá. Figueroa, Díaz, Pérez, vamos a ver, de pronto viene por allá, Pérez, Pereira, Payares, Castillo, García, Pinero, Rodríguez, Bereño, Ortiz, González, Herrera, Beltrán, Cota, Chamorro. No aparece el apellido Puello, sino Fuello con F, Fuello. Y acuérdense lo que les dije de mi apellido, de pronto van transformándose con el tiempo. Fuello. Guardo, Julio, Morales, Matos, Escorcia, tenía descendencia acá, Escorcia. Anillo, encontré mi apellido aquí, pero no era hombre, se llamaba la señora Gregoria Anillo. Ustedes saben, las mujeres, ¿qué pasa con el apellido? Se pierde, se perdió. Los anillos cogieron pues para allá, para los montes de María, los varones. Soleno, Ortega, apellido País, ese aquí no prosperó. País, Puerta, Vidal, Zabaleta, Barraza, también era mujer, ahí aparece como mujer, Barraza. Romero, Hernández, Sánchez, Polo, Cantillo, Corrales, Gutiérrez, Pico y Villadiel. Son los apellidos que arrojó el censo de 1776. Entonces, a esta fecha, 249 años, han sucedido muchas cosas. Mire, no solo tuvimos alcalde, ahora, usted es paisa, ¿verdad? Paisa. No, porque es que
en 1920, escuche. Profe, lo para que usted me preguntó de dónde soy, de dónde nací. ¿Dónde nació, perdón? Ah, en Santuario, Antioquia. Antioqueño, paisa. En 1920 llega aquí el teniente Honorio Posada Agamis, nombrado alcalde por el gobernador de Bolívar, 1920, alcalde de Arjona. ¿Dónde nació Honorio Posada? En Ocaña, Santander. Le gustó tanto Arjona que se casó aquí con la señorita Ana Pereira Pereira. De allí viene la familia Posada, que ustedes muchos lo conocen. ¿Ya? Virgilio Posada, mi suegro Alfonso Posada y toda la posadera que vive aquí en Arjona. Entonces, no solo hemos tenido alcalde también del interior del país. Muy bien. Con motivo de la Primera Guerra Mundial, como también bien, Primera Guerra Mundial, hay pobladores que emigran, no les gusta la guerra, emigran, y a esta tierra llegaron muchos emigrantes europeos y asiáticos. En la década del 20 llega don José Nowacki, polaco, la familia Nowacki, 1920. Se casa aquí también, la señorita Pido Hernández. Y están los Nowacki, ustedes lo conocen. Llegan Tonetti, los Bocio. Llega la familia Chan, que sí llega después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando llega mucha gente del Líbano, muchos se quedan acá, les ha ido bien. Cuando Arjona llega a un polo de desarrollo inmenso, ustedes no se imaginan, en las 2 primeras décadas del siglo pasado, nosotros éramos exportadores, oiga, en grandes cantidades de ganado, y salían de aquí hacia el puerto hacia Gabote, exportados miles de cabezas de ganado. ¿Quiénes lideraban eso? Unos cubanos, la familia Segrera. Vivieron aquí, la casa aquí que conoce al lado del antiguo Banco de Colombia. La casa la diseñaron la familia Segrera y vivieron aquí. Lo que es que Arjona los cría y ellos se van. Pero aquí se quedaron los Simancas, aquí se quedaron los Beltrán, los Castro, los Díaz. Fue mi palabra, gracias. Gracias, señor Álvarez. Seguido de esto, damos paso al señor Isaías Simancas Fernández, quien es acordeonero, compositor, cantante y también escritor de 3 obras literarias. Es también el fundador del Festival Bolivarense de Acordeón, del Club de Leones, entre otros. También presidente de ADECO, Asociación de Decineros Costeños. Cuenta con 20 canciones grabadas, entre ellas Martica, La Carta y Amarga Pena. Presidenta académico de Historia de Arjona, miembro de la Red de Historiadores de Colombia en Bogotá, miembro de la Academia de Historia del Sinú, San Jorge y La Sabana. En esta ocasión nos hablará de los inicios de las jornaleras que tanto alegría nos dan. Adelante, señor Isaías. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Primero que todo, nuestro saludo a nuestro alcalde Gustavo Pérez, a nuestra reina Gladys Garcés, igualmente a nuestra secretaria de Cultura, a nuestro presidente, el doctor Antonio Buendía Huerto, y a mi hermana Rosita, la esposa del último de los pioneros donadores de toro aquí en Arjona, en la tradición de los días. Hoy me toca hablar de una tradición muy antigua, que son las fiestas jornaleras de nuestro pueblo de Arjona. Ya esto fue en el año 1850 que se iniciaron aquí en Arjona. Sabemos que en Cincelejo empezaron en 1845, pero aquí sucedieron 5 años después, que fueron en el año 1850. Fue importante esta fiesta, no consecutivamente se hacían todos los años, hacía 1 año, 2 años, a veces que duraban hasta 3 años sin realizarse. Eso lo sé yo porque acudí a mi abuelo, José Manuel Simancas Espinosa, que fue uno de los pioneros donadores de todo, y
y él me comentaba todas esas actividades, ya que yo tuve una tarea de colegio donde estudiaba allá en La Esperanza, de que lleváramos un texto sobre una historia tradicional de nuestro pueblo. Yo llevé la fiesta en Corraleja y me gustaron a partir del año 1960 de continuar con esta historia de la fiesta en Corraleja. En el año ese de 1912 llega aquí a Arjona un padre, Ernesto Dorado, que era costeño, le gustaban las fiestas, así como le gustan a nuestro amigo Agustín Villar, quien hoy creo que es jurado o va a ser jurado de la fiesta en Corraleja. Ese padre también le gustaban las fiestas y habló con los pioneros, esos que iban a dar las tardes de toro, los ganaderos en ese entonces, entre los que podíamos citar a Juan Antonio Torres Las Piellas, José Blas Rodríguez Pereira, José Manuel Simancas Espinosa, mi abuelo, Leopoldo Antonio Salavia Bozo, Simón Herrera Fernández, Don Isel Martínez Ramos. Este Don Isel nunca aprendió a fumar ni a restar, y él era también un millonario, y él tenía una cosa que cuando iba a vender un ganado, un lote de ganado, decía, vaca pasada, vaca pagada, porque no sabía sumar esa cantidad de cuestiones. Y él, ¿cuánto vale esta vaca? Vale $2, 2 pesos, 3 pesos. Bueno, en la mochila. Ese era Don Isel Martínez Ramos. Gregorio Zárate González, papá de Goyo Ramos, de Gregorio Zárate Zúñiga. Carlos Castro Tarrá, Julio Pinedo Torres, Miguel Felipe Castaño Guardo, el abuelo de Torres Castaño está aquí, Ramón Carballo Figueroa, Santiago Guerrero Solero y Teófilo Velázquez Pájaro. Teófilo Velázquez Pájaro fue presidente en ese año 1912, y acordaron con el padre Ernesto Dorado de que las corralejas se iban a hacer en la plaza principal. Yo quiero que vean la plaza, las imágenes. Esta era la iglesia de Arjona, la primera iglesia de Arjona. Allá estaba el padre Ernesto Dorado y había espacio para hacer la corraleja ahí. A partir del año 1912 se empezaron a hacer las corralejas en la plaza. Ese año también porque las corralejas se venían haciendo sin estímulo para ningún acto especial. Entonces, a partir de 1912 la hacían en honor a Nuestra Señora de la Candelaria. Tiene un nombre bastante largo la corraleja, decía fiesta de toro en Corraleja Nuestra Señora de la Candelaria, o sea que se abarcaba todo el espacio de una hoja. Ese año también el padre continuó con los señores de la Junta de que a partir de esa fecha iban a escoger una diosa para que fuera la que representaba tanto los santos religiosos como los santos de la corraleja. En ese año también acordaron que las corralejas, las fiestas se iban a hacer en los mismos días de las fiestas religiosas. Fueron 4 aspectos que tocaron ese año y se continuaron haciendo. Durante todo ese tiempo se escribía todos los años una diosa, todo iba normal, hasta el año 1952, cuando llegó aquí a Arjona un padre, digamos que, como dijo Escocia, no es decir negro, pero era bastante negro, de Chocó, afrodescendiente, sí, para no decir negro, afrodescendiente, de Chocó, y no gustaba de la fiesta, y apenas llegó, se molestó porque vio que ya la iglesia estaba hecha, porque la iglesia la empezaron a construir en el año 1920, la terminaron a los 2 años, me han dicho, nunca se ha terminado porque siempre le están haciendo algo. Propiamente la terminaron ahí en una parte hasta el 1920 y los toros seguían al lado derecho donde yo resido, ahí hacían la corraleja. Él vio que la parte derecha de la iglesia servía de valla de cerca. También se montaban cuando los toros en las ventanas que eran de madera, y allí se montaba la gente para defenderse del toro. Todas esas cuestiones vio el padre Antonio Perea Rosero de Chocó y se quedó ante el mismo obispo que lo había enviado acá a Arjona. Igualmente lo hizo con el alcalde de Cartagena, con el gobernador de Bolívar,
y con el alcalde que estaba aquí en ese entonces, Gustavo Chichi Barroja, y a partir del año, él se quejó porque él entró aquí a Rona en el 1952, y a partir de ese año, 1952, que fue la última corralea que se hizo aquí en la plaza, consiguió que no diera más permiso el teniente Gustavo Chichi Barroja para construir la corralera en la plaza principal de Rona. Eso desmotivó bastante a la gente amante de la fiesta. Este padre, como él mancaba de la pierna izquierda y era moreno, le decían el pata de caucho. La gente a la pobre le decían, ¿quién es pata de caucho? Y se burlaban de él. O sea que duró 4 años sin realizarse la fiesta en Corraleja. Aquí se hacían era la de Santa Lucía, la Concepción, la de San Roque y la de San Antonio. Fueron 4 fiestas que se hacían aparte de la Candelaria, que era la legítima. Ahí estuvieron varios años con esa fiesta durante 4 años, hasta que vuelve y se reunió otro grupo de ganaderos ya un poquito más nuevo, que podríamos llamar, ellos le decían a ese grupo de ganaderos le decían los procuradores, porque ellos consiguieron nuevamente el permiso para realizar la fiesta de Corraleja, el cura que estaba aquí, el alcalde, también le dieron permiso, pero para hacerla en otro sitio distinto, menos en la plaza. Ellos la consiguieron realizar allá en el Campo de la Cruz. En el Campo de la Cruz, el domingo de Toro, pasó por la carretera que recién la habían inaugurado, una carrera de carros. La gente se distrajo mirando allá la carrera de carros que iban en una velocidad grande, iban corriendo como a 30 kilómetros por hora. De todo modo, cuando viene ese tumulto de gente de la carretera para traer para acá, para donde está la Corraleja, se formó una pelotera grandiosísima, y a partir de ese año dijeron, bueno, aquí no se va a hacer más Corraleja porque el sector le gusta mucho la pelea. Y entonces consiguieron realizarla nuevamente, pero en otro sitio distinto, y aplanaron lo que era el Pozo Real. El Pozo Real era uno de los tantos pozos que había aquí en Arona, ya que aquí no había acueductos, eran los pozos donde la gente iba a tomar el agua para lavar, para cocinar, para bañarse, en fin, ahí había otros pozos que era donde se vendía el agua. Me acuerdo que aquí un señor que tenía un burro que le decía el doctor Rojo, que vendía los calamucos de agua de beber. ¿Quieres agua de limpia para beber? Sí, uno le pedía el agua de beber. De todo modo, esa fiesta en Corraleja se empezó a realizar del año 1958 en el Campo de la Cruz. Allí estaba nuevamente el señor Gregorio Zárate González, y como no había recursos económicos para realizar la fiesta, él donó 3 novillos gordos, otros ganaderos que están con él también donaron animales ganados para poder conseguir financiar la fiesta en ese año 1958 y realizarla por primera vez ahí en el campo del Pozo Real. Él también, como tenía una sobrina que era bastante simpática, Irene Zárate Martínez, la dio para que fuera la reina, la primera reina, porque anteriormente eran las diosas. A partir de ese año se llamó reina, del año 1958 hasta la fecha de hoy, que nuestra reina han pasado ya 74 reinas que nos han representado en la fiesta de Corraleja. En el año de 1980, cuando se caen las Corralejas, ese es un año cruel para nuestras fiestas de toro, en general a todo, ya que se caen en Cincelejo esos palcos allá, y la fiesta que proseguía para realizarse después del 20 de enero, que era la de febrero, que era la de Arjona. Aquí estaba el alcalde Oscar Waldo González, y él se reúne con los ganaderos. En ese entonces estaba el doctor Tinoco, era presidente en ese año, y se reúne con todos los ganaderos, con toda la junta directiva, y coordinaron hacer la Corraleja, pero con las 3 condiciones: que se buscara un ingeniero que estudiara el suelo, a ver si estaba apto para hacer la Corraleja. También hicieron lo que se viene realizando desde el año 1980,
1980, que es estilo de circo. Ahí esa corraleja, la primera que hicieron en estilo de circo, fue la primera que se hizo, ya que ustedes saben que el 20 de enero hubo en Cincelejo que se cayeron y aquí sucesivamente se realizaron fiestas a mediados de febrero, y este fue el pueblo que realizó a estilo 5 la fiesta. Ese mismo año también se realizaron las recepciones de toros y otras actividades muy importantes que hoy se vienen haciendo. En el año ese, 1980, fallece el ganadero Isaías Simán Cabarón, era mi padre. Él fallece un 10 de marzo. Ayer tuvo 44 años de haber fallecido. Y en el consejo de Arjona estaba de presidente Vivato Simán Castorre, y había otro grupo de amigos, y ellos quisieron estimular a varios ganaderos donantes de toros y propusieron que se estimulara a varios ganaderos. Yo tengo aquí los nombres de ellos. Se propuso que el Consejo aprobó una resolución presentada por el doctor Germán Rodríguez Castaño y Eduardo Simán Castorre, de que hubiera el trofeo para distinguidos ganaderos, uno que haya fallecido, la mayoría que haya fallecido, y estimulado por ser los pioneros de esta fiesta en el Corralés, que hoy, gracias a Dios, todavía existen. El trofeo a la mejor tarde de toro tenía el nombre de Francisco Manuel Díaz Martínez. Pero a ver, ya lo pueden mirar ahí. El trofeo al mejor garrochero, ese es el señor Francisco Manuel Díaz Martínez. El trofeo al mejor tarde de toro, ese año se bautizó en su nombre. Él fue el donador de toros de la tarde del domingo. Durante muchos años este señor donó la tarde de toros del domingo. Que sigue el trofeo al mejor garrochero, que lleva el nombre de Gregorio Zárate Zúñiga, que es el que vamos a mirar ahora enseguida. Este es Gregorio Zárate Zúñiga. A él se le debe el mejor trofeo al mejor garrochero. No sé si el tribunal no lo han hecho más, hace muchos años que no se hace, pero el trofeo del mejor garrochero debe llevar el nombre de Gregorio Zárate González, como se aprobó en ese año 1980. Ahora viene el trofeo al mejor banderillero, Carlos Martínez Puerta. Este señor que está aquí, Carlos Martínez Puerta, se estimula con el trofeo al mejor banderillero a este señor. Y después viene un trofeo para un señor que daba la última tarde de todo siempre, por muchos años, José Luis Rodríguez García. Aquí no tengo foto de él, pero sí esa es la foto de Eduardo Rodríguez, su hijo mayor. Eduardo Rodríguez, quien dio por muchos años daba la tarde de toro de lunes. Ya últimamente lo acompañaba el señor de Zárate de la Piedra, Aníbal Ramos, y ahora viene este señor que está aquí, es Isaías Simán Cabarón, que a partir de ese año 1980 la plaza llevaría su nombre, está bautizada con el nombre de Isaías Simán. Ese fue un estímulo que realizó el Consejo a estos ganaderos de esa época, del año de 1980. De todos modos, para nosotros es motivo de satisfacción tener hoy a este grupo de jóvenes en la Junta de los Toros, que les agradezco porque están realizando esta actividad, que es la tradición más antigua que tienen los pueblos de acá de nuestra costa del Caribe colombiana. Felicito a todos ellos, igualmente a nuestro alcalde, que le ha dado el respaldo tanto a la reina como a la Junta de los Toros, para que siga esta tradición y nunca se acabe. Muchas gracias. Gracias, señor Isaías.
Señor Isaías Simancas, usted como historiador y con todo el repertorio que tiene y el conocimiento sobre las fiestas en Corraleja de nuestro municipio de Arjona, quisiera saber qué punto de vista tiene sobre la realización de estas fiestas este año y sobre el trabajo que ha realizado la Junta Organizadora. Bueno, desde el año, como lo dije en la conversatorio, desde el año 1960, yo le tenía rabia hasta a un profesor que me la velaba, porque yo no me gustaba la historia. Y él cada vez que me preguntaba me cogía fuera base y me ponía en el tablero, Simanca, tú Simanca. Pero a raíz de una investigación que hice sobre la fiesta de Corraleja, me empezó a gustar las historias. Y ahí empiezo yo desde el año 60 a esta actividad. Reconozco que mi familia, mi abuelo, mi bisabuelo y toda la gente esa ha sido aportando a esta fiesta. Mi padre, Isaías Simanca Barón, hoy la plaza se lleva el nombre de mi padre, Isaías Simanca Barón, desde el año 1980 cuando él falleció, y siempre hemos estado ahí nosotros. Yo también fui donador de toros en un tiempo cuando tuve la oportunidad, fui miembro por muchos años de la Junta de Festejo, en oportunidades fui 2 o 3 veces presidente de la Junta, y felicito, como lo dije públicamente, de que hay que agradecerle a la nueva Junta que están haciendo esta fiesta de toros porque no dejan caer esa tradición que data de más de 174 años. Tiene la fiesta de Corraleja de aquí de Arjona, 174 años. Y esta Junta, hoy con el respaldo de nuestro alcalde Gustavo Pérez Giraldo, le ha dado bastante ánimo, le ha metido bastante candela a esta Junta y tenemos una reina que está bastante activa en todos los eventos que ella asiste, que esto motiva a que se conserve esta sana tradición. Muchas gracias, señor Isaías, por todo este repertorio histórico que nos ha nombrado de las fiestas en Corraleja, fiestas que a todos los arjoneros nos llenan de mucha emoción y sobre todo por reconocer desde su individualidad el buen trabajo de la Junta Organizadora, del alcalde Gustavo Pérez y por supuesto de nuestra reina juvenil Gladys Garcés. Muchas gracias. Muy amable y invito a todos que compartamos bien y la fiesta en Corraleja y que todos lo disfrutemos al máximo sin ningún problema. Gracias, muy amable. Sierra es abogado de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre. En la actualidad se desempeña como secretario de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de Bolívar, vicepresidente de la Academia de Historia de Arjona, socio fundador del Club Leo Arjona 83, socio del Club Leones de Arjona, compositor costumbrista, decinero, artista e investigador. Y en esta ocasión nos hablará del patrimonio material y cultural de Arjona. Adelante, señor Antonio. Buenas noches para todos. Señor alcalde, amigo Gustavo Adolfo Pérez Giraldo, señorita Lady Reina de los Toros, señores miembros de la Junta Organizadora de las festividades patronales del municipio de Arjona. Buenas noches, señores y señoras. A mí me ha tocado en esta oportunidad un tema muy importante. No se refiere a algo que en ocasiones no se ve, pero que es algo intangible, pero nos pertenece, es nuestro y debemos tenerlo siempre en cuenta. Me voy a referir al patrimonio cultural y material de Arjona, pero primero haré referencia al patrimonio, al concepto de patrimonio cultural y material en general. Y me voy a permitir leer unas líneas y luego será más dinámica la charla. El patrimonio inmaterial, según la UNESCO, está integrado por un conjunto de actos sociales de carácter cultural, los cuales le otorgan sentido de pertenencia e identidad a un grupo humano y comprende los usos, costumbres, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que arraigados en el pasado se perpetúan en la memoria colectiva. Además, forman parte del patrimonio cultural inmaterial los instrumentos, objetos, artefactos y los espacios culturales que son inherentes a los citados activos sociales. De conformidad con lo preceptuado por el artículo 4 de la Ley General de Cultura, Ley
397 de 1997, modificado por el artículo 11 de la ley 1185 del 2008, el patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los bienes, valores y valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico, y las manifestaciones y productos de las representaciones de la cultura popular. Gracias al patrimonio cultural inmaterial, entendido como el conocimiento acumulado por varias generaciones que se han amoldado al entorno basadas en la herencia recibida de los mayores a través de la palabra y de la práctica, podemos entender quiénes somos, adaptar nuestra cultura a los nuevos tiempos y tener un desarrollo propio sin imposiciones ni imitaciones. Este patrimonio se manifiesta mediante expresiones que son relaciones que se articulan entre los seres humanos y los significados y los usos de las mismas, tales como lenguas y expresiones orales, conocimientos y prácticas sobre la naturaleza y el universo, saberes culinarios, medicina tradicional, elaboración de objetos, vestuario, construcciones y ornamentación corporal, actos festivos, juegos y deportes, formas tradicionales, organización social, jurídica y política. Trasladándonos al ámbito municipal, nos referimos al patrimonio cultural inmaterial local. Podemos afirmar sin lugar a duda que en Arjona abundan expresiones que nos arraigan a nuestro territorio, que hacen parte de la tradición cultural de la comunidad, se transmiten a lo largo del tiempo y nos dan continuidad como tal, por haber permanecido en la memoria colectiva por más de una generación. Nos identifican y nos ligan a nuestros coterráneos, al mismo tiempo que nos diferencian de los nativos de otros lugares, es decir, nos constituyen en parte integrante de un grupo en razón de la identidad cultural del mismo. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué es el patrimonio cultural inmaterial? Y eso lo tenemos todos los días presente. Son situaciones que nos caracterizan. Por ejemplo, el arjonero común para resaltar una cualidad de una persona o de un artículo en determinado momento suele agrandar la primera sílaba de la última palabra de la frase, repitiendo la primera vocal. Por ejemplo, un arjonero que está viendo al profesor Gustavo, que está un poco gordo, como dice, Gustavo, tú sí estás gordo. En la agropecuaria de Gustavo venden barato, pero en la otra agropecuaria, eso sí está caro. Ese es el arjonero raizal. Esa es la forma en que se expresa el arjonero. Hay expresiones típicas. Por ejemplo, ¿qué es lo más malo que puede haber en Arjona? ¿Cuál es el animal más malo que hay en Arjona? ¿Es más malo que qué? ¿Qué pasa con los ñeques de Bangañito? Siempre se ha dicho, fulano es más malo que los ñeques de Bangañito. Eso no lo van a encontrar en otro lugar. Esa es una frase típica arjonera. Anteriormente, para decir a una persona que se vaya a molestar a otro lado, le decían, ve a lavarte los pies al Chómbolo, que es un lugar que está detrás de la Virgencita en la carretera, un arroyo que pasa por ahí. Entonces, para decirle, no molestes tanto, le decían, ve a lavarte los pies al Chómbolo.
Eso ocurría con frecuencia. Había además, hay una unidad de medida que heredamos de los árabes que invadieron España por 800 años, y esa unidad de medida llegó a Arjona. ¿Qué se entiende por un grupo de 25 mazorcas? ¿No saben qué se entiende por almud? ¿Qué es un almud? Son 25 mazorcas. Esa es una unidad de medida que ustedes van a encontrar en Arjona y Máximo Turbaco. Es propia, nosotros nos apropiamos de esa medida, un almud. ¿Puede decirlo, Alvarito? No, que lo ha escuchado. Hay roble y sencillo, dice Antonio Buendía. Eso es propio del arjonero, eso es patrimonio inmaterial de nosotros. Toño, y cuando se iba a la luz, como decían, Se vuelve barato. Se vuelve barato, porque Mebará fue uno de los primeros señores que tuvo una planta eléctrica en Arjona. El primero fue José María de Armas en 1915. Luego llegó Mebará y tenía una planta eléctrica. Entonces, Perdona, Jorge, ¿dónde está Jorge Torres? eso, diga. Jorge, ahí vivió Felipe de Verdad, el abuelo de Tequila. El abuelo de Tequila, Felipe Mebará, vivió en la casa donde vive Jorge. Bueno, ahora díganme una cosa, cuando ustedes ven a alguien y está como que muy gordo, por ejemplo, ustedes ven una mujer gorda y alta, ¿cuál es la expresión que lanza el arjonero? Está de Cuba, puede decir, pero también dice una cosa exagerada, como dice, ¡biú! ¿Sí o no? Ese es el patrimonio inmaterial de nosotros. Eso hace parte de la identidad del arjonero raizal. Esa palabra no la inventó nadie. Esa es arjonera pura. Eso se utiliza aquí en Arjona. La panega de maíz, ¿Cómo? La panega de maíz. La panega no me acuerdo, Toño, como... También cuando en determinado momento, cuando por ejemplo Antonio Buendía me dice, vamos a comer en tal restaurante que ahí sí ponen bastante, yo digo, ventendero, le gusta bastante la comida. Esa palabra, ventendero, ¿de quién es? De arjonera pura, eso no lo van a conseguir en otro lado. Eso es propio de nosotros. También hay ciertos pregones. Ustedes han visto cuando sale José Ortega a vender el maíz, ¿cómo va gritando? Maiviche, y así se quedó, se llama ahora Maiviche. Y va gritando Maiviche, Maiviche. Así mismo gritaba otro pregón famoso, era el de Roque, que vendía naranjas, pero él nunca decía naranjas, sino, ¿cómo decía? Roque, ¿cómo decía Jorge? Nanga. Iba gritando, nanga, nanga. El señor Eduardo Barón iba en su burro y él gritaba primero, leche pura. ¿Y cómo le decía a la gente? Pura agua. Eso es de nosotros, eso no es de nadie más, eso es arjonero puro. Bueno, yo sigo, no sé cómo lo digo siempre, pero yo sigo. Si ustedes me dicen, yo sigo. Bueno, hay una figura propia de nosotros que se utilizaba para hacer fiestas. Alguien contrataba una banda de música tradicional y había que pagarla entre todos. ¿Eso cómo se llama, profesor? Buen día. Ponina. La ponina. Había que llegaban los señores a bailar a esa fiesta y... Se llamaba barato. No. Está confundiendo, Toño. No. Aquí había un señor famoso que se llamaba Ramón Barón. Él contrataba una banda, la llevaba a su casa, llevaba unas amigas de él, una muchacha muy correcta,
pero usted podía bailar con esa muchacha y usted llegaba y para bailar tenía que pagar y le pintaban la uña, le ponían pinta uña, si ya usted había pagado. Aquí está Antonio Buendía, nieto de Manuel Enrique Buendía y mi padre Miguel Buendía. Yo en esta parte me empieza la ñoña, porque mi padre y su hermano Manuel, Pío Cuadrado, el bonito Bocio, etcétera, fueron los primeros picoteros. Entonces se vivió una costumbre alrededor de esos bailes y se hacían los llamados bailes, oye bien, no de invitados, sino bailes de ponila. Papá tuvo en aquella época una tienda, el negocio de tienda, y lo mismo que su hermano, Manuel. Fueron dos hermanos inseparables que tenían los mismos negocios, tienda y picó. De los sábados, en 1 de la mañana, llegaban los bailadores. Miguel, ¿dónde va a tocar el ritmo tropical hoy? Era el nombre de otro picó y el otro era el Nuevo Horizonte. Decía, va a tocar en la casa de Carne Tijera. Papá, para quitarse esa jodedera, tenía un tabernito que le había regalado la Cora Román. Y ella anotaba, para que no le interrumpieran su juicio. Miguel, ¿dónde va a tocar el ritmo tropical? Y dice, ¿no ha visto el tablero? ¿Y dónde queda eso? En la esquina de Carne Tijera, la casa de Carne Tijera, eran las casas que se alquilaban, de una forma. Casimira, se alquilaban, Carne Tijera, alquilaban. Allá en el sector de Soplamiento había también otras casas. Entonces, los bailes de ponina, entraba cualquiera. Pero el que no pagaba la ponina, llegaba, por ejemplo, Pello o llegaba Mañe Maternina y le decía, de parte del señor cabeza del baile, le solicita al señor de la camisita verde que no ha pagado la ponina. Bueno, eso es propio de nosotros, la ponina, eso es de nosotros. Otra institución que se creó en Arjona es la cachera. ¿Quién me lo explica? La cachera. Allá, Marito. La cachera. Mi nombre es Emilia Zuleta, de la calle Cementerio con calle Bomba, Arjona Pura. Le cuento que es la cachera. En los años 60, 50, cuando las parejas se separaban, pero había una reconciliación. Cuando se reconciliaban, los amigos decían, para no dejarlos dormir, iban y llevaban pitos, llevaban tapas de olla, caracol, el cacho de la vaca, también eso lo llevaban y comenzaban a tirarle hasta piedra en la ventana, a gritarles para no dejarlos dormir. Y eso era la Claro, ¿Me puede explicar la frase que dicen, ahí viene el carro con Tonetti? ¿Ahí viene qué? El carro con el Tonetti. Ah, sí. Pello Pello Tonetti, oye, tiene el apellido, Tonetti, italiano. El apellido es italiano. Por allá, sí, para reafirmar lo que dijo acá el colega, de que en esa oleada de los comienzos de los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, Europa quedó arruinada y llegaron muchos italianos, llegaron muchos escoceses, huyéndole a las pestes y huyéndole a la guerra. De tal manera pues que todos estos apellidos que ustedes den cuenta que parecen raros, sí, son raros desde los años 30, pero después se enraizaron y se considera que ya son eminentemente arjoneros, porque ya han pasado por una tercera o cuarta generación para eso.
Tonetti, el papá de él, tuvo unos carros, tuvo un bucecito, los primeros buses, José Carmen Puello y el señor Tonetti. Entonces, en Cartagena y aquí en Arona, cuando ya iba a salir, corre porque te deja Tonetti, o corre porque te deja José Carmen Puello, que tenía un apodo, ¿cómo se llamaba? José Carmen, de aquí a la calle Coco, que era llantero. Entonces, el bus cuando iba a salir, gritaban, corre que te deja Tonetti. Y así quedaron muchos niños y muchas expresiones alrededor del transporte. Porque el transporte, las buses aquí, al comienzo, Toño Medea, tenían nombre. ¿Cómo se llamó el bus de tu tía Lidia? María de Socorro. Lidia Esther. El Lidia Esther. El de Lucho Cuello, ¿cómo se llamaba? El Gran Viura. Entonces, se va el Gran Viura, se va el Lidia Esther. De costumbres, son costumbres netamente arroneras. Nos encontramos en esta oportunidad con Antonio Sierra Guardo, miembro de la Academia de Historia de Arjona. Bienvenido, señor Antonio. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me brindan ustedes para que esta importante audiencia, para poder llegar a esta importante audiencia. Señor Antonio, desde su experiencia nos gustaría saber qué estrategias creen que deberían implementar y que debería implementar la administración de Arjona para que más jóvenes se incentiven y quieran conocer sobre la historia y la cultura de nuestro municipio. Bueno, debemos concretar la implementación de la Cátedra de Historia de Arjona. El alcalde ha sido muy receptivo. Nosotros vamos a seguir tratando de que se haga realidad ese deseo, ese sueño, esa intención de que los niños conozcan la historia a través de una cátedra de historia de Arjona. Además, le acabamos de proponer al señor alcalde un festival de juegos infantiles tradicionales para alejar siquiera por la mañana del domingo a los niños de sus celulares. Que vayan a la plaza principal, allá van a encontrar velillos, van a encontrar trompos, van a encontrar una serie de juegos que nosotros, los que hoy ya somos mayores, jugábamos cuando niños. Entonces eso va a servir mucho para que los niños vean que hay otras posibilidades distintas a los juegos tecnológicos, y además de esto utilizaremos esta actividad como un gancho para que los niños también puedan llegar a talleres sobre historia que vamos a implementar. Sin duda alguna, entonces, la juventud arjonera debe apropiarse de la historia y la cultura, porque somos nosotros quienes vamos a impartir más adelante en un futuro nuestras tradiciones como arjoneros. Muchísimas gracias, señor Antonio, por la entrevista. A usted muchísimas gracias. Bueno, hay un dicho que nació aquí en Arjona y se hizo popular con Pacho Galán. Cosita linda. Entonces aquí se mamaban gallo, ay, cosita linda. Se mamaban gallo, un varón al otro, ay, cosita linda. Y con los músicos emigran, se van de aquí los Rodríguez, se van a Barranquilla, terminan creando una canción famosa, es Cosita linda. Eso es propio de Arjona. Disculpen, pero los amigos quieren intervenir. Una vez, cuando yo estudiaba en Bogotá, el hermano mío, el Pulpo, fue con Rosita, mi hermana, fueron a mi grado de bachiller, y al final se sentaron a la mesa y le preguntaron, ¿y usted quiere a su esposa? ¡Uy! Esa es otra expresión de nosotros. Habían también otras expresiones que llamaban cantos de gallo. Eso se utilizó hasta mediados del siglo pasado. Se reunían, por ejemplo, unos señores de apellido Paternina, Anastasio Paternina y unos hermanos, y se reunían con Agustín Guardo en la calle, en el fondo, eso todavía no era la calle principal. Se reunían, hacían versos, tocaban un instrumento que llamaban el carángano, y además de eso, bueno, los versos terminaban diciendo el gallo quiere cantar. Todos los versos terminaban diciendo así. Eso era propio de Arjona, se perdió con el tiempo. Quiero hablarle, bueno, yo tenía una foto aquí, pero no sé qué pasó, tenía una foto de Guillermo Acevedo, el tío Guille. Porque es que hay una connotación especial para la palabra tío en el municipio de Arjona, que no es la connotación que se da en todos los lugares. Porque el tío es el pariente consanguíneo del sobrino en tercer grado. Pero acá, en el lenguaje coloquial español, la palabra tío se convierte en una herramienta
expresiva para valorar o despreciar a alguien. Porque eso se escuchan frases como ese tío se ganó la lotería, o como qué tío tan vulgar. Es decir, en estos momentos como decir un tipo o un man, así. Pero en Arjona el tío es una persona, es un bonachón, es un dicharachero, es un parrandero. Entonces yo quisiera que me recordara, por ejemplo, ¿a quiénes saben ustedes que le dicen tío? ¿A quién? El tío Guille era uno. El tío Loa no era el tío de nadie, le decían el tío Loa. A Roberto Castilla Pardo le dicen el tío Robert. No sé si ustedes lo conocen. Entonces, esa es una connotación distinta que le da el arjonero a una palabra diferente a lo que se le da en otros lugares. En Rocha, ese todo el mundo es tío. En Rocha está el tío Rubén, el tío Ángel, el tío Loño, el tío Pérez, el tío Celo, todo el mundo es tío. Pero eso lo heredamos de los españoles. Nosotros tenemos muchas palabras que ya no se pronuncian, pero en Arjona están. Por ejemplo, es normal escuchar a alguien decir, tú sí hablas vascuencia. ¿Lo han escuchado? Bueno, eso quiere decir que está hablando como hablan los vascos, porque ustedes saben que en Madrid se hablaba español y allá los vascos hablaban su idioma. Entonces eso era hablar vascuencia. Eso se utiliza aquí todavía. Entonces, miren, yo quiero también hablar un poquito de los saberes culinarios. Arjona tiene sus recetas, unas recetas que no se dan en otros lugares. Y dentro de las recetas esas tenemos los bollos de Clarita Puello, que vive aquí en la calle de Santa Lucía, al lado de los patios de Ocelitos. No va a participar nunca en un festival del bollo. Ya tiene más de 90 años. Y las hijas siguen haciendo bollo. Eso tiene un sabor especial. Ella no va a participar en concurso, pero eso es como los Zuleta, que no participan en el Festival Vallenato, pero son los mejores. Los pasteles de jipe. Entonces, esa es otra cosa que les voy a explicar ahí. Ya de jipe hablamos en un ratito. Entonces, resulta que había una señora, es que yo tengo las fotografías, pero el amigo no sé, que se llamaba María Pedrosa. La señora María Pedrosa tenía una mesa al lado del Teatro Cecilia. Esa era una matrona que sabía preparar fritos de toda clase. Y tenía también preparado un bistec, pero el bistec de María Pedrosa era preparado con el mismo aceite donde hacía las arepas. Entonces, ese bistec no se conseguía en otro lado. Eso tenía un sabor especial. Entonces, es parte de la riqueza culinaria, de lo inmaterial, de lo intangible del municipio de Arjona, las recetas de María Pedrosa. Si por aquí están unos familiares, por favor pónganse de pie para decir. Por allá está. Hombre, qué bien. Placer saludarlos. Y bueno, continúen con ese legado. Habían otros casos, me estoy enseñando, pero quisiera que me permitieran un momentico. Hay casos especiales. Y uno de esos casos especiales era el que se daba con el notario de Arjona por 40 años, don Carlos Sarabia Betancourt. Sus actos, bueno, él era bachiller de la Facultad de Bachillerato de la Universidad de Cartagena, no fue profesional, cuando eso no era necesario, pero era orgulloso de su estudio. Eso es para que vean algo cultural también. Bueno, sí. Entonces ya la calle que antiguamente se orinaban y con la ayuda de Dios va a ser la calle. Una galería que antes era lo felicitamos, señor alcalde, por eso. Entonces, dentro de los chistes y la jocosidad del arjonero también tenemos asuntos inmateriales como lo que ocurría con Carlos Sarabia Betancourt, que era el notario por 40 años. Entonces usted llegaba a bautizar a su hijo y si no le gustaba el nombre, él le decía, cámbiaselo y vamos a ponerle otro nombre. Y tengo casos puntuales. Por ejemplo, la hija de Augusto Camposa, que bueno, falleció hace poco, se llama Lorna y no la quiso bautizar porque dijo que Lorna era lo que le ponían a la cama de tijera. Y ella la bautizaron en Tumbaco. Y al hijo, imagínense, que Carlos Paternina Guardo, el profesor,
fue a bautizar el hijo. Llegó allá con la esposa que fue de cáncer, la señora Carmen García. Llegó allá y se sentaron, la señora Carmen dijo, bueno Carlos, ya vamos a bautizar el niño, se llama Fernando Emilio. Fernando Emilio, nombre muy bueno. Yo vengo ahora, voy a hacer un mandado. Y se quedó Carlos ahí con el niño y Carlos Salavia salió y le dijo, ajá, mi hijo, tú no eres hijo de Emilio Paternina, sí, señor Carlos. ¿Y cómo le vas a poner el niño? Se llama Fernando Emilio. Y le dice, pero si tú eres, ¿cómo se llama tu abuelo? Tú eres nieto de Anastasio Paternina. Sí, y de Agustín Guardo. Bueno, pero ponlo a Agustín y Anastasio. Ese nombre está muy bonito. Ya Agustín tiene casi 40 años. Él toca acordeón, don toca gorro. ¿Ustedes lo conocen? Bueno, así se llama. Eso era lo que hacía Carlos Salavia. Escribía, no sé si se acuerdan, en una máquina sin ver la máquina. Él iba escribiendo y ya ni usaba la máquina. Bueno. Otro apunte, mira, a propósito del Festival del Frito, estaba con mis hijos allí y degustando unos fritos. Entonces yo lancé esta expresión. ¿Usted conoció a María Pedrosa? Le digo, no. Le digo, aquí debe institucionalizarse en el Festival del Frito de la fritanguera más tradicional, más vieja, por encima de la carretera, ¿cómo que la Minga, todo. María Pedrosa tuvo fama internacional. Aquí venían gringos a comer a la respeta de la Pedrosa. Entonces la propuesta es que se institucionalice Isaías, el trofeo María Pedrosa. Claro, muchas composiciones a María Pedrosa. Y eso ocurrió de las instalaciones fritas de María Pedrosa. ¿Cierto, Rosita? ¿Cuántas empanadas te comiste en la cuenta? Bueno, mire, son muchos el haber culinario de Arjona es grande. Por ejemplo, los piononos que hace Miriam Zárate, eso lo hacía Ruperta, la señora que los pavos de Miriam Zárate. Esas recetas vienen de generación en generación. Entonces, yo aquí puedo demorarme un tiempo largo hablándole del patrimonio inmaterial, como por ejemplo las fiestas en Corralejas, el Festival de Compositores local, el Festival de acordeón. A mí a veces me han criticado porque hablo muy arjonero, pero ese ha sido mi deseo, porque nosotros los arjoneros nos manifestamos de una manera especial, diferente a las personas de otros pueblos. Quiero que ustedes en este cumpleaños de Arjona reflexionen, no dejemos perder el patrimonio inmaterial cultural del municipio de Arjona. Muchas gracias. Siguiente la participación de nuestros ponentes, el público tiene la oportunidad de realizar 2 preguntas para los ponentes. Muy buenas noches a todos ustedes en este panel especial. Para contribuir al discurso que se está llevando a cabo, digamos que de pronto Arjona también tiene una deuda cultural, una deuda, digamos, con el elemento afro, pero también con el elemento ancestral de estas poblaciones. Ustedes saben que no solamente, digamos, cuando se dice refundar es porque ya estaban, había gente abrocheladas, amancebadas, estaban de una otra forma, estaban como que dispersas. Pero también esa deuda, digamos, digamos como la identidad arjonera, lo tienen en esa construcción etnográfica y arqueológica, museológica que tiene que tener ese dique uno, porque ojalá Gustavo Pérez cristalice el Museo Etnográfico Arqueológico del Gran Dique 1 aquí en el municipio de Arjona, y que rescate todas esas memorias, toda esa idiosincrasia, pero también ese avance que trajo el tren. Se desconocen mucho esas cosas, se perdieron muchos patrimonios, tanto inmateriales como materiales. Pero yo creo que hay que precisar algunas cosas en el sentido de que, bueno,
cuando se habla de, digamos, de canal de dique, hay que tener conciencia de que el canal de dique es totalmente artificial, que fueron creados por nosotros. Ustedes saben que los negros esclavos, de una otra forma, ya que los indígenas habían ya desaparecido. Entonces, digamos que cuando, digamos, los argoneros y el gran Bolívar ya se forma, se fundamenta y ya, digamos, estaba, digamos, la arteria artificial que va a comunicar a todas estas regiones digamos, con el epicentro cartagenero ya estaba establecido. Simplemente antes había pequeñas lagunas interconectadas. El otro, digamos, que la otra precisión, digamos, tiene que ver, digamos, en el sentido de las cuestiones del material, y es muy valeroso su aporte. La idiosincrasia algunera es una idiosincrasia muy rica, digamos, en su alcohol de su dialecto. De pronto eso es más que agrandar, es un alargue de esa frase digamos, de esa vocalización, en el sentido de cuando le parece algo, digamos, no es agrandar, digamos, es un alargamiento básicamente de la palabra del léxico español. Digamos que esos son como los grandes, a grosso modo, digamos, algunas precisiones que tengo a colación, y me parece muy noble de ustedes, digamos, de que se rescaten todos esos espacios culturales que es lo que está pretendiendo nuestro alcalde, digamos, tratar de revitalizar todos esos espacios culturales que antes estaban agotados o invisibilizados, porque tenemos que tener en cuenta que nos hemos olvidado de una zona, y es la línea. Es la línea en el... Bueno, mi nombre es Víctor Castro, soy egresado del programa de Historia de la Universidad de Cartagena. La verdad es que rescatar la historia de nuestro municipio, digamos, es algo que debemos llevar el peso en nuestros hombros, y sobre todo, hay algo que uno de los ponentes nos hablaba sobre el arrochelamiento, pero acuñando al concepto de arrochelamiento, una de las primeras historiadoras que acuñó el arrochelamiento fue Marta Herreraño, para el caso, digamos, de Santa Marta. Una vez, ya estaba en la universidad, por ahí como a los primeros semestres, yo estaba haciendo un trabajo sobre las culturas indígenas. Entonces, acuñar el concepto de arrochelamiento en una región caribe, como el título de su texto lo dice, es una digamos, una región tan extensa, y tratar de homogeneizar a nuestra cultura es muy riesgoso. Inclusive tendemos un poco de anacronismo a utilizar el concepto, digamos, de arrochelamiento. Entonces es algo que nosotros no debemos caer, digamos, en ese rol, porque ahí tendríamos que de pronto uno acá, digamos, meterlos a todos en el mismo costal. Y cada uno tiene una característica diferente, e inclusive sobre esa primera precerámica en Puerto Hormiga, los primeros asentamientos que hubieron allí, le damos gracias. Señor Gustavo, le invitamos a que traiga el certificado del señor Rafael Gustavo Buendía Díaz. Señora Claudia Echeverría, entrega el certificado del señor José Escorcia Barros. Señor Gustavo Pérez, entrega el certificado al señor Álvaro Anillo Brieva.
Señora Claudia entrega el certificado al señor Antonio Sierra Guardo. Señor Gustavo Pérez entrega el certificado al señor José Gregorio Acevedo. Oiga, soy Pedro, yo. Ayuda de negro. Y tanto nuestro alcalde Gustavo Pérez como la directora de IMACAR, Claudia Echeverría, entregan certificado a la Academia de Historia de Arjona. Presidente, y por favor, toda la academia se sitúa para la toma. Mientras acto de fotografía, cabe resaltar que la Academia de Historia, con su participación en el conversatorio, continúa apoyando con recuentos, haciendo una mirada hacia atrás, encontrando satisfacciones y nostalgias en el desarrollo de nuestro pueblo. Si bien es cierto que el futuro de nuestro pueblo es inmenso, con el compromiso de todos se pueden lograr los sueños. Gracias. Nos encontramos con el señor Álvaro Anillo Brieva, cofundador de nuestro canal Teledique, tan arjonero como tú, canal que por supuesto siempre ha estado muy cerca de la historia y la cultura de Arjona, apoyando y cubriendo todos los eventos. Señor Álvaro, quisiera saber como cofundador de Teledique, ¿qué siente al ver que este programa apoya de manera tan intensa y tan incentiva todas estas oportunidades para que los jóvenes y todos los participantes del municipio de Arjona conozcan sobre la historia y la cultura? Buenas noches, no, emoción, porque cuando uno ve a un camarógrafo o algo de Teledique es como si viera un hijo. Nosotros esta aventura la iniciamos allá en los años 90, entonces parecía inviable, pero sí se dio y está cumpliendo, siempre ha cumplido la misión. Por primera vez trajimos TV Cable, aquí eso no se veía, TV Cable Arjona, y nace el canal donde observo que transmiten los eventos deportivos, culturales, mucha emoción. ¿Pensó usted cuando fundó Teledique que en algún momento Teledique iba a ser parte sin duda alguna de la historia de Arjona? Ese era el sueño y Dios me ha dado la oportunidad de vivirlo. Ese es el sueño de todos nosotros, de José García, Rafael García, los hermanos Ochoa, muchos, Óscar Angulo, el padre ahora de la gerente. Ese era el sueño de todos nosotros y es una realidad. Señor Álvaro, para finalizar me gustaría que invitara a toda la comunidad arjonera que se suma a estos espacios que son para conocer nuestra historia como arjoneros. Bueno, hoy vi un escenario totalmente lleno. Las veces que a veces hemos participado en eventos del festival, para este tipo de eventos la gente poco viene y hoy sí, el escenario estaba lleno y mucha emoción con la transmisión de Teledico. Espero que por este canal se pueda llevar a nuestros hogares e invitar a que el arjonero apoye el evento cultural, que no, como nos hemos podido dar cuenta, hay un patrimonio grande en Arjona sobre la cultura. Muchísimas gracias, señor Álvaro. Gracias a ustedes, gracias a Teledique y vamos por más. Ahora nos encontramos con la señorita Alejandra García. Alejandra, me gustaría saber qué piensa sobre este tipo de conversatorios que exaltan y reconocen a los arjoneros y a su cultura e historia. Bueno, a mí me parecen muy interesantes y también importantes porque esto hace que las personas, la memoria cultural que tenemos se destaque y se restablezca porque estamos perdiéndola. Y bueno, me parece maravilloso que se estén dando. Y espero que me inviten al próximo. La verdad quedé encantada. Muchas gracias. Como asistente del conversatorio, ¿qué tienes para decirle a nuestros televidentes? Bueno, yo espero que la próxima vez tenga más asistencia porque vinieron muy pocas personas y esto es algo que le interesa a la comunidad. Así que no nos perdamos de esto que es gratis y que en realidad nos nutre como ciudadanos, se puede decir, de Arjona Bolívar.